Los gigantes. Video 2. El lado oscuro de la arqueología. Arqueología prohibida. Arqueología prohibida es una serie de videos que lanzamos en este canal, con el objetivo de explorar relatos históricos sobre la posible existencia de la raza de los gigantes. Este es el video 2. En esta serie, presentaremos información de diversas culturas, como los indios americanos, europeos, asirios e incluso relatos bíblicos. Si bien hay leyendas en todo el mundo que mencionan una raza de gigantes que caminaron sobre la Tierra, es importante analizar estas historias en un contexto más amplio. Nuestro objetivo es presentar los hechos y proporcionar información relevante para que puedas sacar tus propias conclusiones. Creemos en la importancia de un análisis cuidadoso de la evidencia disponible, teniendo en cuenta diferentes perspectivas y teorías. Nuestra intención es promover una discusión informada y brindar un espacio de reflexión sobre este fascinante tema. Invitamos a todos a seguir nuestra serie, donde compartiremos conocimientos y exploraremos las posibilidades relacionadas con la existencia de los gigantes. Esqueletos encontrados en la cueva La Black. En 1888, hubo un intrigante descubrimiento de 7 esqueletos con alturas que oscilaban entre los 2 metros y 2.4. Si bien estas dimensiones pueden parecer impresionantes, fueron superadas por un hallazgo posterior cerca de Toledo, Ohio, donde se encontraron 20 esqueletos. Estos esqueletos tenían mandíbulas y dientes 2 veces más grandes que los de las personas contemporáneas. Además, los informes mencionan el descubrimiento de extraños jeroglíficos asociados con cuerpos encontrados en Lovelock Cave, California. Estas misteriosas inscripciones han planteado interrogantes sobre el origen y la historia de estos gigantes. En 1911, un descubrimiento adicional sorprendió a los investigadores, una momia pelirroja de estatura impresionante. Esta momia se encontró en una región específica, y un nativo local incluso poseía un vestido hecho con el cabello de uno de los gigantes de esa área. Estos descubrimientos e informes ofrecen pistas intrigantes sobre la existencia de seres de grandes proporciones en el pasado. Sin embargo, es importante señalar que se necesitan más investigaciones y estudios para comprender completamente la verdad detrás de esta evidencia y su significado histórico. Misterios en el lecho del lago de Humboldt. En 1931, se realizaron descubrimientos sorprendentes en el lecho del lago Humboldt en California, donde se encontraron esqueletos de impresionantes 2,5 a 3 metros de altura. Estos gigantescos esqueletos abrieron el camino para una profunda reflexión sobre la historia de la humanidad y la posibilidad de la existencia de seres de proporciones extraordinarias. Al año siguiente, 1932, Alice Rad hizo un descubrimiento igualmente fascinante cuando encontró huellas humanas en rocas de yeso en White Sands, Nuevo México. El relato de Rad fue posteriormente corroborado por Fred Arthur, supervisor del Parque Nacional Lincoln y otros expertos. Cada huella sorprendió por su magnitud, midiendo 55 centímetros de largo y de 20 a 25 centímetros de ancho. El perfecto contorno de las marcas dejaba claro que eran de origen humano, ya que mostraban la forma característica de un pie, incluido el arco y el talón. Esta notable evidencia ha proporcionado una base sólida para la especulación sobre la existencia de humanos de tamaño extraordinario en el pasado. Los descubrimientos en el lecho del lago Humboldt y las huellas en White Sands han despertado un profundo interés científico, arrojando luz sobre una parte intrigante de la historia que continúa desafiando las narrativas tradicionales. Si bien las implicaciones de estos descubrimientos siguen siendo objeto de debate, nos recuerdan que nuestra comprensión de la historia humana está en constante evolución. La existencia de esqueletos gigantes y huellas humanas de proporciones impresionantes plantea preguntas intrigantes sobre la diversidad y complejidad de las formas de vida que alguna vez existieron en nuestro planeta. Criaturas de 12 pies o más altas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el renombrado autor Adam T. Sanderson compartió una experiencia intrigante que involucró a su equipo de excavación. Mientras exploraban un área de roca sedimentaria, se encontraron con lo que parecía ser un peculiar cementerio.
Allí encontraron cráneos que tenían dimensiones extraordinarias, medían de 55 a 60 centímetros desde la base hasta la parte superior, aproximadamente 3 veces más grandes que el cráneo de un humano adulto. Si las medidas de estas criaturas, a las que pertenecían estos cráneos, son correctas, implicaría que poseían una altura impresionante de al menos 3,6 metros o incluso más. Estos descubrimientos desafían las convenciones y plantean preguntas fascinantes sobre la posibilidad de que haya seres de proporciones gigantescas que habitaron nuestro pasado. Estos cráneos excepcionales son evidencia sugerente de una narrativa aún desconocida de la historia humana. En 1947, un periódico local informó del descubrimiento de esqueletos que medían unos impresionantes 2,7 metros de altura por parte de arqueólogos aficionados que trabajaban en el Valle de la Muerte. Además, estos arqueólogos afirmaron haber encontrado huesos que parecían ser de tigres y dinosaurios junto con restos humanos. Este intrigante descubrimiento ha planteado dudas sobre la posibilidad de una conexión entre estos gigantes y especies prehistóricas. Otra evidencia interesante relacionada con la presencia de gigantes se puede encontrar en la isla Catalina, California, donde se encontraron huesos de mamuts enanos. Estos huesos fueron descubiertos en antiguas hogueras, lo que sugiere que fueron asados y consumidos por seres parecidos a los humanos, que se caracterizaban por su estatura gigantesca e incluso presentaban doble fila de dientes. Estos descubrimientos despertaron gran interés y especulaciones sobre la existencia de una antigua raza de gigantes que habitaron la Tierra en la antigüedad. El análisis e interpretación de estos restos arqueológicos siguen siendo temas de debate e investigación, mientras continúa la búsqueda de más evidencias para arrojar luz sobre la verdadera historia de estas antiguas criaturas gigantes. Cráneos con más de una hilera de dientes. El descubrimiento de cráneos con más de una fila de dientes es un hecho intrigante que sigue surgiendo en el estudio de los gigantes. La investigación sobre la genética molecular de la formación de dientes supernumerarios revela que la presencia de una fila extra de dientes es una condición genética. Aunque hemos avanzado en el conocimiento de la morfogénesis y diferenciación dental, aún queda mucho por aprender sobre los mecanismos moleculares que subyacen a la formación de los dientes supernumerarios. Es frecuente encontrar un pequeño número de dientes supernumerarios como anomalía habitual en el desarrollo dentario. Aunque existe un componente genético asociado al exceso de dientes supernumerarios, en algunos casos pueden representar una tercera dentición parcial en humanos. Aunque tener dos filas de dientes no es común, es probable que los gigantes tuvieran una genética específica que contribuyera a este patrón de desarrollo humano. Además de los informes de filas dobles de dientes, también se mencionan ocasionalmente dedos de manos y pies adicionales. Por ejemplo, a lo largo del río Illinois, en una cueva, un sacerdote afirmó haber encontrado huellas en una roca. La representación más grande de un pie humano mide 35 centímetros y tiene 6 dedos en lugar de 5. Según el relato del sacerdote, la geografía universal de Morse describe varias huellas encontradas en las montañas de Tennessee, todas con 6 dedos en cada pie. Estos hallazgos subrayan la complejidad y singularidad de los rasgos genéticos asociados con los gigantes. Los científicos guardan persistentemente silencio sobre las razas perdidas de gigantes, como las que se encontraron enterradas en montículos cerca del lago Delavan, Wisconsin, en mayo de 1912. La excavación de Ballard College en el sitio incluyó más de 200 montículos de efigies que revelaron ejemplos clásicos de la cultura forestal del siglo VIII. Sin embargo, el inmenso tamaño de los esqueletos y los cráneos alargados encontrados en mayo de 1912 no encajaban fácilmente en ningún concepto convencional. Eran enormes, claramente diferentes de los seres humanos ordinarios. El primer informe sobre los 18 esqueletos encontrados por los hermanos Peterson en Lone Farm en el suroeste de Wisconsin se publicó en el New York Times el 4 de mayo de 1912. Estos esqueletos exhibían una serie de características extrañas y extrañas. Sus alturas oscilaban entre 7 y 10 pies, y sus cráneos, probablemente pertenecientes a hombres, eran mucho más grandes que los de cualquier raza que ahora habita América. Además,
Estos esqueletos tenían doble fila de dientes, 6 dedos de manos y pies y, como los humanos, tenían variaciones raciales. Los dientes en la parte delantera de la mandíbula eran molares regulares. Las cabezas que generalmente se encuentran eran alargadas, y se cree que esto es el resultado de su mayor vida útil. El descubrimiento en el lago Deleven en mayo de 1912 fue solo uno de los muchos descubrimientos informados en los periódicos locales desde 1851 hasta la actualidad. Esta ni siquiera es la primera vez que se encuentra un conjunto de esqueletos gigantes en Wisconsin. El 10 de agosto de 1891, el New York Times informó que los científicos de la institución Smithsonian descubrieron varios monumentos piramidales grandes en Lake Mills, cerca de Madison, Wisconsin. Madison, en la antigüedad, fue el centro de una abundante población de más de 200.000 personas. Durante las excavaciones se encontró un elaborado sistema de fortificaciones al que se denominó Fuerte Aztlán. Según el New York Times, los famosos montículos de Ohio e Indiana no tienen rival en tamaño, forma y habilidad demostrada en su construcción. Estos gigantescos y misteriosos monumentos, erigidos por un origen desconocido, nos dejan solo la imaginación para especular sobre sus propósitos. El 20 de diciembre de 1897, el Times publicó un relato intrigante del descubrimiento de 3 grandes túmulos funerarios en Maple Creek, Wisconsin. Uno de ellos había sido abierto recientemente, revelando algo extraordinario. Dentro del montículo se encontró el esqueleto de un hombre de proporciones gigantescas. Los huesos medían más de 2,70 metros de pies a cabeza y estaban sorprendentemente bien conservados. Además de los huesos, cerca del esqueleto se encontraron varillas de cobre finamente templadas y otras reliquias. Este descubrimiento despertó aún más misterio y fascinación con respecto a los orígenes y propósitos detrás de estas estructuras monumentales y los seres de tamaño colosal que estaban sepultados dentro de ellas. El enigma continúa, dejándonos con preguntas sin respuesta y un profundo deseo de descubrir la verdad detrás de estos extraordinarios hallazgos. Calaveras gigantes en Minnesota. Cráneos y esqueletos gigantes que pertenecen a una raza de gigantes se han descubierto regularmente en los estados del Medio Oeste durante más de 100 años. Estos gigantes se han encontrado en Minnesota, Iowa, Illinois, Ohio, Kentucky y Nueva York, con lugares de enterramiento similares a los conocidos montículos construidos por los constructores de montículos. La historia de los constructores de montículos abarca un periodo de más de 5.000 años, superando incluso la historia del Antiguo Egipto y todas sus dinastías. Si bien muchos científicos creen que tenemos una comprensión histórica adecuada de las personas que vivieron en América del Norte durante este periodo, la extensa colección de hallazgos anómalos, como los del lago Deleven, sugiere algo diferente. Un ejemplo de estos descubrimientos ocurrió el 13 de enero de 1870, cuando el Wisconsin Decatur Republican informó que 2 esqueletos gigantes, pertenecientes a una raza desconocida, fueron encontrados cerca de Potosí, Wisconsin. Los esqueletos medían 2,30 metros y 2,4 metros de altura respectivamente y presentaban cráneos con huesos faciales prominentes y doble hilera de dientes. Además de los restos, también se descubrió una gran colección de puntas de flecha y juguetes extraños enterrados junto a los gigantes. Aunque el esqueleto de tamaño completo de un supuesto constructor de montículos se exhibe en el Parque Estatal Aztlán cerca de Madison, que alberga varios monumentos piramidales grandes, los restos de los gigantes de Wisconsin han desaparecido junto con cientos de otros descubrimientos en todo el Medio Oriente. La pregunta que surge es, ¿por qué sucedió esto? ¿Existe una conspiración para ocultar estos artefactos gigantes del público en general? Desde la década de 1950, los hallazgos de esqueletos gigantes rara vez se mencionan en los periódicos locales o nacionales. Parece existir el temor de que estos hallazgos puedan cuestionar la teoría de la evolución. La desaparición de estos artefactos gigantes y la aparente falta de publicidad sobre ellos plantea serias dudas sobre lo que realmente sabemos sobre la historia antigua y la presencia de una raza de gigantes en América del Norte.
A medida que surge más información y evidencia, es necesario examinar estos hallazgos con una mente abierta y sin temor para buscar una comprensión más completa y precisa de nuestra historia. Misterios detrás de la institución Smithsonian. ¿Teoría de la conspiración? Durante el tiempo en que ocurrieron estos descubrimientos, la institución Smithsonian se hizo cargo de casi todos los esqueletos gigantes encontrados en todo el país, incluido el notable descubrimiento en Great Ohio Hill. Sin embargo, las intenciones de la institución con respecto a estos esqueletos gigantes nunca fueron aclaradas adecuadamente. Muchos investigadores contemporáneos creen que el Smithsonian pudo haber tratado de ocultar o incluso destruir los esqueletos, llegando incluso a arrojar algunos de ellos al Océano Atlántico. La pregunta inevitable es, ¿por qué? Algunos creen que esta acción tenía como objetivo ocultar la verdadera historia de la Tierra, ya que el descubrimiento de esqueletos gigantes se estaba volviendo cada vez más común a fines del siglo XIX. Otros argumentan que esta acción podría haber sido una forma de apoyar la teoría de la evolución de Darwin. Si estas entidades gigantes realmente habitaron la Tierra hace miles de años, entonces la teoría de Darwin podría ser desafiada automáticamente. Un hecho que rara vez se menciona en los libros de historia es que prácticamente todas las tribus nativas americanas tienen relatos similares, la historia de haber luchado y derrotado a gigantes, ya que estos gigantes eran considerados gobernantes sobre los humanos y estaban diezmando a las tribus nativas. Quizás debido al imponente tamaño de estos gigantes, las tribus optaron por usar montículos de tierra como lugares de entierro en lugar de cavar tumbas, lo que podría explicar la presencia de cientos, si no miles, de túmulos esparcidos por América. Estas preguntas plantean preguntas intrigantes sobre lo que podría haber sucedido con los esqueletos gigantes descubiertos y por qué hay un aparente intento de suprimir esta parte de la historia. Queda mucho por descubrir sobre la verdadera narrativa de los gigantes y su influencia en las culturas antiguas de todo el mundo. Se han descubierto restos óseos gigantes en una amplia gama geográfica, desde Brooklyn, Nueva York hasta islas frente a la costa de California. Estos restos se encuentran con mayor frecuencia en entierros masivos, revelando signos de muerte violenta, lo que sugiere que tuvo lugar una gran batalla y los derrotados fueron enterrados en profundos montículos para contenerlos. Sorprendentemente, la mayoría de los libros de texto de historia estadounidenses nunca mencionan a Cahokia, la ciudad más grande de Estados Unidos en ese momento. Ubicada en las cercanías del actual St. Louis, Cahokia era una próspera ciudad comercial india que abarcaba un área de 3,5 millas. Construida casi al mismo tiempo que la civilización maya, Cahokia tenía alrededor de 120 pirámides en terrazas agrícolas. En el apogeo de su existencia, la ciudad albergaba a 15.000 habitantes, una población comparable a la de París en ese momento. Se cree que fue la propia civilización de los constructores de montículos la responsable de la construcción de Cahokia. Sin embargo, persiste el misterio en cuanto a la identidad de estos constructores. En 1170, un misterioso incendio destruyó la ciudad. Tras la reconstrucción, se levantaron murallas defensivas y nuevos edificios, todos más pequeños y fortificados. Sin embargo, la ciudad nunca fue repoblada ni recuperó su antiguo poder. Hasta el día de hoy se desconoce el origen de este incendio, aunque se cree que las casas, hechas con techos de paja, fueron fácilmente consumidas por las llamas. Los arqueólogos especulan que los rebeldes quemaron la ciudad y adoptaron imágenes solares como símbolos de poder. Sin embargo, cuando consideramos los relatos de los nativos americanos contemporáneos, cuyas culturas cuentan historias sobre gigantes, es posible imaginar que fue la propia población nativa la que prendió fuego a Cahokia con el objetivo de destruir a los gigantes que habitaban la ciudad. Tras la victoria de los nativos americanos, levantaron defensas y comenzaron a construir casas considerablemente más pequeñas, ya que no tenían la gigantesca estatura de sus antecesores. Estas casas reflejaban una estructura más estandarizada y no ostentaban la misma riqueza y grandeza que las viviendas de los gigantes anteriores. Esta narrativa nos invita a reconsiderar la historia convencional y nos hace cuestionar las versiones tradicionales de los hechos.
Al conectar relatos nativos, descubrimientos arqueológicos y evidencia material, podemos obtener una imagen más completa e intrigante de los orígenes y el destino de Cahokia. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Qué te impresionó más? Espero que este video haya sido útil. Si tiene algo que agregar, por favor compártalo con nosotros en la sección de comentarios. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres aprender un poco más, no dejes de hacer clic en uno de estos videos que te sugiero. Recuerda que conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.